Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Piedras Vivas con la hermana Julia Bello por Radio Grito, el medio que te lleva. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Bienvenido a un programa más de Piedras Vivas. Es para mí un placer acompañarte en este ratito y traerte una palabra de bendición. Mi nombre es Julia Bello y estaré contigo trayéndote todo lo que el Señor pone en mi corazón. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algo que yo estuve hablando con el Señor y le digo, Señor, explícame esto. ¿Por qué razón cuando Elías fue llevado, Elías decidió salir y visitar estos lugares? Dice la palabra de Dios en el Segunda de Reyes, explica todo, donde Elías habla con Eliseo y le dice a Eliseo que tiene que ir a un lugar. Y Eliseo le dijo, yo voy contigo, se lo estoy parafraseando. Entonces Elías le dice a Eliseo, pero mira, no tienes que ir. No, pero yo, líbreme Jehová Dios, yo voy contigo. Y fue, y el primer lugar que visitó, de 4 lugares, antes de que Dios se lo llevara, fue Gilgal. El segundo lugar fue Betel. El tercer lugar fue Jericó. Y el último, el Jordán. En Gilgal comenzaron su viaje. Ahí empezó su viaje en Gilgal. En Betel, los profetas de Betel le dijeron a Eliseo que Elías sería llevado ese día. Todo aconteció en un mismo día. En Jericó también, los profetas le dijeron a Eliseo lo mismo. En el Jordán finalmente cruzaron el río Jordán y antes de que Elías fue llevado en un torbellino, allí es donde Eliseo fue investido de poder cuando toma el manto que Elías dejó. Pero quiero hablarte un poquito más de todo esto, porque ciertamente me llama mucho la atención. Y te voy a ir llevando de la mano para que tú entiendas cuál es la inquietud mía. Gilgal, este lugar tiene un significado porque en la tradición israelita, Gilgal fue el primer lugar donde los israelitas acamparon y dice la palabra de Dios que después de esto cruzaron el río Jordán hacia la tierra prometida. Es un lugar de renovación y de comienzo. Eso es Gilgal. Betel tiene un significado especial, casa de Dios. En la Biblia podemos ver que es un lugar donde Dios se le reveló a Jacob y donde se estableció un altar, el lugar de encuentro con Dios y la revelación divina. Aleluya a Jacob. Jericó también es un lugar especial. Jericó es una ciudad antigua que representa la gran victoria y cumplimiento de las promesas de Dios. Es el lugar donde los muros cayeron, donde después de todas esas batallas y todas esas cosas, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad, simbolizando la fe y el poder de Dios. Allí hubo milagros y prodigios. El Jordán. ¿Por qué llegar al Jordán? El río Jordán es un símbolo de tradición y entrada a la promesa. Es el lugar donde el pueblo de Israel cruzó para entrar a la tierra prometida y también donde Eliseo y Elías cruzaron antes de su separación.
¿por qué te he traído yo esto en el día de hoy? Te he traído esto porque muchas veces nosotros no reflexionamos muchas cosas que nos están pasando. Y a veces nos entramos en una rutina y no analizamos lo que nos está sucediendo. Muchas veces el Señor nos lleva, después de un tiempo, a lugares específicos para hacernos recordar de dónde Él nos sacó. ¿Por qué Elías fue instruido por Dios para llevar a Eliseo a estos 4 lugares? Elías no podía haber ignorado para nada que Eliseo era el elegido para cargar la doble unción que él iba a dejar en el momento de su partida. Elías sabía que iba a ser llevado. Elías lo sabía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no va a hacer nada antes de nos revelárselo a sus profetas. Y todo lo que Dios iba a hacer con la vida de Elías, el tiempo de Elías, Elías ya lo sabía. Pero instruido por Dios, Elías quería dejar marcado en Eliseo el proceso por el cual el pueblo de Dios en un momento preciso, el pueblo de Dios, aquí en el estudio de Pura Energía, primero y antes que nada, estamos hablando esta palabra tan linda. Así que te estoy diciendo que en este proceso en que el pueblo pasó, tiene que haber dejado algo plasmado bien fuerte en el corazón de Eliseo. Gilgal primeramente. Gilgal con ese significado poderoso, que fue el primer lugar en que los israelitas acamparon antes de cruzar el río Jordán. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en Gilgal? Eso fue poderoso. Lea la palabra de Dios para que usted vea cómo Dios hizo milagros. Todo el proceso por el que el pueblo de Dios pasó en el momento que estaba allí. Esto marcó en la vida del profeta cosas que fueron lo que formaron el carácter de este hombre y terminó siendo un profeta poderosísimo. En la historia de cuando el pueblo puede ver en la Biblia lo que acontece en Betel, casa de Dios, aleluya. La Biblia lo dice claro, ahí fue revelado a Jacob, alabado sea el Señor. Ahí donde Jacob tuvo esa victoria tan grande y se le reveló su nombre. Es importantísimo conocer estos lugares por donde el pueblo pasó y por eso el profeta Elías lleva a Eliseo para dejarle una marca, para que no olvide de dónde Dios lo sacó. Jericó fue extraordinario lo que el pueblo vivió. No fue una batalla común y corriente, no fue una batalla de espada ni de lanza, fue una batalla espiritual, donde el pueblo marchó, donde se tocaron las trompetas, donde hubo una visitación, una teofanía. A Josué se le presentó este ángel poderoso vestido con armadura de guerra, resplandeciente, hermoso, que Josué cayó de rodilla al piso y adoró a este ángel cuando dijo: yo soy el que representa en los cielos la guerra. Yo soy el ángel de Jehová, ese ángel que es el que comanda los ejércitos, los escuadrones del Dios viviente. El príncipe del Señor, el Señor Dios Todopoderoso se manifestó en este lugar de Jericó, porque iba a haber una victoria tan grande, tan grande. Señores, la historia dice que los muros de Jericó eran tan fuertes, tan grandes, tan poderosos, que en las partes de arriba de los muros se edificaron casas y vivían personas en los muros. Imagínense los gruesos que eran esas piedras, esas murallas tan gruesas que pudieron plantar casas ahí. De hecho, una de las casas plantada ahí fue la casa de esta mujer maravillosa que hizo algo hermoso con los espías cuando fueron a buscarlo.
Sí, ahí también ella plantó su casa, vivía con su familia, una mujer que marcó una historia grande en la palabra de Dios. Yo te voy a decir algo, Jericó fue el tiempo de la gran victoria, donde Dios mostró su poder de manera extraordinaria. Los judíos no tuvieron que empujar una piedra, no tuvieron que tirarse con unas piedras para tirárselas a las murallas para tumbarlas, no hubo nada que hacer. Solamente el poder, el rúa del Espíritu Santo de Dios hizo que todas esas murallas, un temblor de tierra viniera y se derrumbaran completa, no quedó ni una piedra. Solamente la casa de Rahab. Rahab, la escogida por Dios para guardar a los espías. Rahab, la escogida por Dios para tener linaje de nuestro Señor Jesucristo al final de sus días. Ella, escogida por el Señor, una mujer pecadora. Por eso vengo ante ti para hablarte de estos 4 lugares en específico que visitó el profeta Elías de la mano de Eliseo antes de partir. El Jordán. El Jordán, que fue el último lugar donde llegó. El Jordán es símbolo de tradición y de entrada a la promesa. Esa promesa que Dios le dijo al pueblo, van a cruzar y a tomar la tierra prometida. Y yo te vengo a hablar a ti que me estás escuchando. Tú que te sientes que estás dando la vuelta en el desierto todavía y que estás, y mira que lo que te predican es de desierto y de desierto, porque yo llevo muchos años en el Evangelio y he notado que los últimos años que estoy escuchando predicaciones, se ha predicado mucho de desierto. Continuamente Dios te saca del desierto, en el desierto que tú estás viviendo. Esa palabra está demasiado trillada. De verdad, yo quisiera que esta palabra la cambiáramos, porque ya el desierto pasó, ya el pueblo cruzó, ya nosotros no somos el pueblo que caminó en el desierto. Nosotros no vamos a volver al desierto, ni estamos en un desierto. Que nosotros, por nuestra desobediencia, somos procesados en la tierra que vivimos, claro que sí, porque de la única manera que muchas personas pueden lograr la salvación, la metanoia, el cambio de vida, el cambio de mente a través de un proceso. Pero no le llames desierto, llámale proceso. El proceso hace que tú seas transformado. ¿Qué desierto transforma? ¿Qué desierto transforma? Métete en un desierto para que tú veas. Y quédate 40 días dando vueltas en un desierto a ver si tú vas a sobrevivir. Porque ya allí no está la nube, ya allí no está la columna de fuego, ya allí no está el maná, mi amor querido. Ya nosotros estamos bajo la gracia, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios, que ya no está exactamente en un lugar lejano, ya no viene al profeta y se va. No, el Espíritu Santo de Dios ha hecho morada en nosotros y ha transformado nuestras vidas. Por eso yo digo que lo que hay es un tiempo de un reencuentro con el Señor, de cosas nuevas, de cambio, para que nosotros podamos crecer. Saludos, Madeline, aquí acaba de llegar Madeline. Pues son muchos los que hemos vivido estas transformaciones. Es como cuando cogemos una harina, vemos el agua, vemos la levadura y ahí tenemos todos estos elementos separados, pero solamente pueden tener un proceso cuando se unen todos y se forma una masa. Esta masa pasa por un proceso hasta obtener nosotros un pan con una miga excelente para disfrutarla. Así es nuestra vida, así es la vida tuya que me estás escuchando. Pero Dios quiere hacerte recordar muchas cosas para que tú entiendas de dónde el Señor te sacó, cuáles fueron los lugares donde Dios te llevó. Son muchas personas que hablan de que han tenido 1, 2 o 3 matrimonios, que han tenido fracaso en negocio, que se han mudado de lugares, que han tenido amistades, que se han ido
y que han venido. Y entonces se sientan a sentirse, como yo siempre digo, con este espíritu de conmiseración. Ay, a mí nada más me pasa esto. Ay, pero qué triste mi vida, qué desgracia. Mira, fulanita ya ni me llama. Tanto tiempo, tantas cosas que yo hice por ella. Yo hasta la cuidé cuando estaba enferma. Mi amor, fueron tiempos, fueron momentos, fueron eventos en tu vida que tenían que pasar para formarte a ti lo que eres hoy en día. Apréciate, valórate, dale gracias a Dios porque has tenido la oportunidad de pasar los procesos. El que pasa los procesos es porque ya no está en el proceso. Cuando tú hablas que tú pasaste los procesos, quiere decir que ya tú cruzaste el Jordán, de que ya tú estás en la tierra prometida, de que ya tú tienes una vida estabilizada. Por eso te digo que no te quedes pensando en el ayayay y el que aquella no me llamó. Aquella que no te llamó es porque en el momento que ella te necesitaba y que tú la necesitabas, ahí estuvieron juntas. En su momento, todo tiene que pasar. Tú no puedes atarte a una relación de amistad. Tú tienes que darle espacio a las personas. Las personas no te van a dejar de amar, no te van a dejar de recordar, pero dale espacio a que ellas también vivan su proceso y caminen por donde tienen que caminar para poder recopilar todos estos eventos y un día sentarse y un día decir, wow, Señor, tú eres grande y poderoso. ¿De dónde tú me sacaste, Señor? Qué hermoso y maravilloso tú eres. ¿Sabes algo? Que yo siempre he hecho este recuento en mi vida. No es la primera vez que yo hablo de esto, porque yo he sido una mujer que he pasado por mi Betel, por mi Gilgal, por Jericó, por el Jordán. Y quizá no tienen estos nombres bíblicos, pero sí te puedo decir que a los 17 años de edad ya yo estaba trabajando en una oficina de gobierno en la República Dominicana. Pero antes de esos 17 años, ya a los 12 años, 13 años, yo me levantaba a las 2 y las 3 de la madrugada a hacer masa de harina para hacer pastelillitos y hacer donitas y hacer de cuantos postres se me ocurrían a mí hacer para tenerlos listos para vendérselo a todos los vecinos porque yo quería estudiar. Y tenía una familia que lamentablemente económicamente no me podían pagar los estudios. Y yo me levantaba temprano en la mañana y buscaba la harina y hacía la masa con mis manos. Y tenía un bolillo que era hecho de madera de mi abuela. Y yo usaba ese bolillo y amasaba y estiraba la masa en una mesa. Y con un cuchillito y la tapita de una botella de aceitunas, hacía el redondel para sacar las bolitas y rellenarlas de carne. Y con un orillador orillaba todas las orillas de los pastelillitos y los ponía en fila y los ponía en fila. Y ya temprano en la mañana empezaba a freírlo para que todo el barrio le oliera pastelillito. Y todo el barrio venía, dame 5, dame esto. Y yo reunía mis pesitos y podía pagar mis estudios. Yo pasé ese Jordán. Y lo recuerdo con una sonrisa en mi boca. Me agrada recordarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me formó a mí. De ahí me fui a trabajar a una oficina gubernamental. Allí pasé mi Betel. Allí fue difícil para una niña de 17 años entrar al lugar donde habían tantas y tantas personas, hombres, que viendo una niña de 17 años, trabajando, eran tentados para quererla lastimar. Dios me guardó allí. Allí pasé mi proceso y salí en victoria de ese Betel que Dios me permitió pasar. De ahí logré el gran triunfo de poder escalar algo más de lo que yo veía y quería. De hecho, por eso escribí un libro, y ese libro cuenta parte de esta historia. Cuando yo iba a trabajar
a la oficina gubernamental en una guagua pública llena de gente, exprimida en una esquinita, ¿para qué? Para que el perfume de por la mañana que yo me ponía no se me fuera con el olor de los trabajadores de la finca y de las tierras que iban montados en aquella guagua pública. Y yo veía desde lejos aquel banco precioso, con aquellos cristales tan lindos y todas las muchachas tan hermosas sentadas. Y yo decía, yo merezco estar en un lugar como ese. Yo no debo de estar en el lugar que estoy trabajando ni estar montada en esta guagua. Yo merezco estar en un lugar como ese. Pero para yo merecer estar en un lugar como ese, yo tuve que esforzarme. Yo volví a la mano de obra, volví a hacer pastelillo, volví a fortalecerme y pagué mis estudios en contabilidad. Y no solamente estudié secretariado pagado por el sudor de mi frente, sin quejadera, sin ayayay, sin querer ponerme los trajes caros, conformarme con los trajes que a medida que me iban creciendo le soltaba el ruedo a las faldas porque me quedaban cortos. A medida que me iban creciendo, el tirante de aquí del pecho se le ponía un pedazo más. De eso yo me siento orgullosa. Pasé por ese tiempo que me formó, ese tiempo que me restauró, ese tiempo que me hizo una mujer de carácter, una mujer de visión. Yo vi, yo aspiré, pero yo trabajé, yo caminé, yo no esperé que me lo dieran, yo no esperé que me llegara, yo trabajé. ¿Por qué? Porque yo estaba dirigida correctamente a lo que yo quería. Logré el trabajo del banco. Ahí tuve 5 años trabajando, fui feliz, me desarrollé en muchas áreas y sentí que había llegado a mi Jericó, donde las murallas se iban a romper, pero no había llegado a Jericó hasta que llegué a Puerto Rico y me casé. Cuando llegué a Puerto Rico fue que me di cuenta que las murallas eran altas, que eran bien fuertes las murallas. Por lo tanto, yo tenía que agarrar la fe en Jesucristo. Yo tenía que creerle a Dios. Yo tenía que levantarme con una palabra todas las mañanas. Yo tenía que hacer mi guerra espiritual. Y yo lo hice. No huí, no me fui para otro lado, no me escondí, no me metí debajo de una cama, no me envejecí llorando diciendo, ¡ay, pobrecita yo! ¡Ay, Dios mío! No, para nada. Todo el tiempo en mi vida yo me levantaba diciendo, un raumá, un día más. Llegará el día en el que yo seré libre y estas montañas se moverán y estos muros se moverán. ¿Y sabe que se movieron los muros? Las montañas se movieron. ¿Tú sabes cómo? Con fe, con oración, declarando la palabra, con persistencia, con insistencia, tocando, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amada, llegó mi tiempo de Jordán, el tiempo de cruzar, y estoy disfrutando porque he cruzado el Jordán y estoy feliz. Allí en el Jordán, en las orillas del río, refresca a Dios todos los días de mi vida. Tiene palabra de bendición, tiempo nuevo. Yo quiero eso para ti también. Pero para que tú lo tengas, tú tienes que hacer un recuento de tu vida y darte cuenta que tú no has estado solo en este camino, que Dios ha estado contigo. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Léete el libro que trae vida, el libro que tiene vida, el libro que sana, el libro que liberta, el libro que habla, aleluya, de la gran transformación de un pueblo por la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaremos juntos otra vez en un momento especial para traerte una palabra de bendición. Comparte esto. Chao, hasta la próxima. Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con la hermana Julia Bello. Te esperamos en nuestra próxima edición de Piedras Vivas por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.